Entonces, buenas tardes a todos ustedes. Hoy estamos con un tema de vital importancia y un tema que se está dando hoy en día mucho de qué hablar en la actualidad, como es el feminicidio en Bolivia. Para ello hemos invitado al doctor Wilson Erland Cuellar, quien nos va a dar desde el punto de vista jurídico algunos puntos importantes en este tema que debemos tener en cuenta. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, licenciada. Gracias por la invitación y aquí prestos para poder colaborar y poder informar sobre estos temas tan importantes, ¿no?, que trata su canal. Excelente, doctor. Sí, estamos tocando temas sociales. Como saben, en nuestro canal también tocamos temas de educación, política, de coyuntura, ¿no? Temas de coyuntura en la actualidad que se está viviendo, la preocupación de la misma gente. Más adelante vamos a tener también ampliación de estrategias pedagógicas en la educación, cómo aplicar en estas estrategias en las clases virtuales que hoy los maestros estamos necesitando y dando a conocer. Para ello vamos a tener entrevistas toda esta semana a partir del día miércoles. Por ahora estamos en este tema, el feminicidio en Bolivia. Doctor, ¿qué es el feminicidio y cómo identificarlo? Bueno, el feminicidio, para que la gente lo pueda entender fácilmente, es una subespecie del homicidio, en términos legales. En el fondo es quitarle la vida a una mujer. Si lo ponemos en palabras sencillas, quitarle la vida a una mujer, ¿ya? Pero que reúne ciertas características diferentes a otros homicidios. Entonces, para poder definir, digamos, feminicidio, tendríamos que ir primero a lo que es un homicidio, que es quitar la vida a una persona. Entonces, nuestra legislación, nuestra legislación boliviana, establece en el Código Penal la figura del homicidio. El homicidio es el género, y de ahí se desprenden muchas formas de quitar la vida a otro ser. Tenemos el asesinato, ¿ya? Tenemos el homicidio-suicidio, tenemos también homicidios culposos, y también tenemos recientemente incorporado también el feminicidio. En otras palabras, el homicidio es el género y un feminicidio sería un subtipo penal. Sería la especie, llamémoslo así, ¿no? Excelente, doctor, valga la aclaración, ¿no? Ahora, doctor, ¿cuáles son las leyes que protegen a la mujer en Bolivia? Ya, muy bien. Para poder hablar de las leyes que protegen a la mujer en Bolivia, tenemos que remitirnos primeramente a nuestra norma matriz, llamémoslo así, nuestra norma fundamental, que es la Constitución Política del Estado. Nuestra Constitución Política del Estado ya establece una protección a la mujer. Es decir, nuestra norma madre, llamémoslo así, que es la Constitución de nuestro país, ya establece una protección para las mujeres. Esta ley, las leyes que han ido después del 2009, perdón, donde se instauró la Constitución, la nueva Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, fueron, digamos, incorporándose, ¿no?, un poco tardíamente al espíritu que tenía la Constitución, el espíritu protectivo hacia la familia y también hacia la mujer. Fíjese usted, tenemos la Constitución Política del Estado que en su artículo, esta Constitución es del 2009, ¿ya? Y establece su artículo 15, el derecho a la vida como derecho fundamental. En realidad, en toda constitución de todos los países, lo primordial es el derecho a la vida. Y de ahí se desprenden otros derechos, como la libertad, la propiedad, la salud, la educación, etc. Nuestra Constitución, en su artículo 15, establece la protección a la vida de las personas, ¿ya? Y más abajito, establece la especial protección a las mujeres.
a la vida de la mujer, ¿ya? Y como también la prevención que debe realizarse en razón, digamos, de la violencia contra la mujer. Entonces, ya desde la constitución política del Estado boliviano, existe una protección jurídica. Posteriormente, por supuesto, ha venido la ley 348 aquí en Bolivia, que es la ley que establece una protección ya especial en esa materia para la mujer, que hasta la fecha no había sido normada por otras leyes. Evidentemente, teníamos el Código Penal. El Código Penal boliviano establece todos los delitos ya que son punibles. Dentro de ese Código Penal había la figura del asesinato, ¿ya? Y ahí se incluía la figura de el feminicidio, llamémoslo así. Digamos que hasta ese momento la figura del feminicidio no existía y todas las, cuando se quitaba la vida a una mujer, en razón de ciertas características, era asesinato, pero no era feminicidio propiamente porque no había ese tipo penal. Hasta la aparición de la ley 348, que se produce ya después en el año 2013. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son las leyes en Bolivia que protegen a la mujer? Uno, la Constitución Política del Estado, por supuesto. Nuestro Código Penal también, por supuesto. Pero ahora ya tenemos una ley especial, que es la ley 348, ¿ya? La que incorpora propiamente ya el delito de feminicidio con las características especiales que lleva ese delito de feminicidio, ¿no? Y si volvemos un poquito para atrás, cuando se habló de qué era el feminicidio, que era quitar la vida, ¿no?, a otra persona, en este caso una mujer, esta ley nos clarifica específicamente qué es un feminicidio. Primeramente, la ley nos habla qué es la violencia, en la primera parte. ¿Qué tipos de violencia hay? Y dentro de esos tipos de violencia, existe la violencia feminicida, que la establece en sus primeros articulados. ¿Qué dice sobre la violencia feminicida en la ley 348? Dice que es la acción de extrema violencia que viola el derecho fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de serlo, solo por el hecho de ser mujer. Entonces ya nos da la ley, en sus principios nos da una primera visión de lo que es propiamente un feminicidio. Y posteriormente, ya en la tipología, ¿no?, en la tipología, la ley incorpora ya al Código Penal el tipo penal específico de feminicidio, que es quitarle la vida a una mujer de acuerdo a unas circunstancias que son, la ley establece 8 circunstancias donde se puede decir que sí es un feminicidio, ¿no? Podríamos enumerarla porque esta forma, así sería la forma de cómo distinguirla del asesinato, que ahorita vamos a hacer la comparación. El código en su artículo 252, perdón, la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, en su 252, perdón, establece lo siguiente. 252 bis, perdón, que se incluye al Código Penal. Primero, un primer requisito sería que el autor sea o haya sido cónyuge o conviviente de la víctima. Que haya estado ligado por una relación de afectividad o intimidad, aunque no hayan convivido. Ese es el primer requisito que establece la ley, para que se diga que es un feminicidio, o se puede decir que está en el tipo de feminicidio. La segunda circunstancia nos dice que por haberse negado a la víctima a establecer con el autor una relación de pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad. Ese es el segundo requisito o circunstancia que se tiene que dar, ¿no? El tercero nos dice que es por estar la víctima en situación de embarazo. El cuarto, que la víctima se encuentre en una situación o relación de subordinación o de dependencia respecto al autor del crimen, digamos. O tenga una relación de amistad, laboral o de compañerismo con la víctima. Ese es el requisito número 4. En el 5 nos dice que
que la víctima se encuentre en situación de vulnerabilidad. Este artículo, este inciso, ya, tendría que ser interpretado de una manera un poquito más técnica, ¿no? Y con bastante jurisprudencia. No lo vamos a hacer ahora por falta de tiempo, ¿ya? Pero la situación de vulnerabilidad de la víctima se puede dar en muchas circunstancias. El inciso 6 nos dice que cuando con anterioridad al hecho de la muerte, la mujer haya sido víctima de violencia física, psicológica, sexual o económica cometida por el mismo agresor que cometió el crimen. El 7 nos dice cuando el hecho haya sido precedido por un delito contra la libertad individual o libertad sexual de la víctima. El 8 nos dice cuando la muerte sea conexa al delito de trata y tráfico de personas. El delito de trata y tráfico de personas es el comercio de la persona con fines de explotación, generalmente sexual. Si a raíz de ese delito sucede la muerte de la persona, de la mujer, se va a interpretar como feminicidio. O sea, recae en el tipo penal de feminicidio. Y el 9 nos dice cuando la muerte sea resultado de ritos, desafíos grupales o prácticas culturales. Entonces, esas características que establece la ley 348 diferencian el feminicidio del asesinato que establecía el Código Penal. Es decir, lo vuelve más específico, porque el asesinato era un poco más general. En los requisitos, unos requisitos del asesinato que está en el 252 del artículo penal, era que el que matare a sus descendientes o cónyuge o conviviente sabiendo que lo son. Ahí entraba, digamos, su pareja, ¿no? Sabiendo que es su cónyuge o conviviente, el asesino le quitaba la vida. Ese era asesinato. 2, por motivos fútiles o bajos. 3, con alevosía o ensañamiento. 4, en virtud de precio, dones o promesas. 5, por medio de sustancias venenosas u otras semejantes. 6, para facilitarla, consumar o ocultar otro delito o para asegurar sus resultados. 7, para vencer la resistencia de la víctima o evitar que el delincuente sea detenido. Como usted puede apreciar, como pueden apreciar, lo que hablamos al principio es correcto. Es decir, el feminicidio implica quitarle la vida a otra persona, pero con ciertas características. La primordial, que sea mujer. Y después, las circunstancias que le mencioné, dentro de las más habituales que hay, digamos, en este tipo penal, es que la víctima es pareja, conviviente, cónyuge de su asesino, llamémoslo así, ¿no? Del feminicida, Así es, ¿no? doctor. Generalmente eso es lo que se da. Y como usted dice, esos temas, ¿no? Hay que ver que aquí en Bolivia se ha presentado bastante de los temas que usted ha mencionado, ¿no? Preferentemente son parejas, ¿no? Los feminicidios que han sucedido en Bolivia, mayormente Así es. son de sus parejas. Entonces, ha habido muchos casos en aumento. Realmente es una pena tener ese tipo de noticias, ¿no? Tan fatales, dejando a niños solos, ¿no? Sin la protección de la madre. Doctor, pero ¿cuántos años son de cárcel por cometer un feminicidio? ¿Cuál es la pena? Ya. La pena fue establecida para el feminicidio tomando el parámetro de la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado nos dice que el máximo de la pena permitida para un delito, ¿ya? Para un delito son 30 años. Es lo máximo que hay en nuestra legislación boliviana. Nuestra legislación boliviana no contempla la cadena perpetua. Solamente contempla 30 años de prisión, que es el máximo de años que se puede imponer a una persona que ha delinquido en determinados delitos, por supuesto. Dentro de lo más grave, por no decir el más grave, está el asesinato, que establece una pena de 30 años sin derecho a indulto. Entonces, la ley 348, como no podía exceder ese parámetro, ese techo que le impone la Constitución, estableció también 30 años sin derecho a indulto. Sin derecho a indulto significa que no hay forma alguna que por algún recurso, después de haberse ejecutoriado la sentencia, la persona que ha sido condenada
pueda acceder a una libertad condicional o cualquier otra situación que le permitan atenuar esa pena, ¿ya? O ser condonada, digamos, esa pena, o ser perdonada, si lo podemos así, esa pena. Es decir, no hay indulto. Le aplicaron los 30 años y no hay forma de que pueda acceder a una libertad condicional, ya sea por buena conducta, ¿no? Ya sea por algún recurso, etcétera. Entonces, la pena son 30 años, ¿no? Sin derecho a indulto. Sin duda, una información muy, muy precisa, doctor, de parte de usted. Una información que, como usted dice, es muy amplia, ¿no? Dependiendo del caso, dependiendo de la situación, se va a aplicar la ley, ¿no? Y de esa manera se va a identificar qué tipo de caso es. Ahora, por falta de tiempo, como usted dijo, quisiéramos ampliar este tema, pero lo vamos a hacer más adelante, estimada audiencia, lo vamos a hacer este tema, el feminicidio desde el punto socioeconómico. Entonces no se pierdan esa entrevista porque va a tener un análisis más profundo de las causas principales del por qué sucede el feminicidio, especialmente como acaba de decir el doctor en Bolivia, mayormente es su pareja, ¿no? De parte de su pareja que sucede estos casos, ¿no? Lamentables. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia, nos haya realmente llenado de conocimiento y bueno, sería bueno la prevención, ¿no? De todas maneras, quisiera que usted nos deje cómo contactarnos con usted, doctor, dónde tiene su oficina o alguna página, no sé, a ver, usted nos da la información. Gracias, licenciada. Mi oficina se encuentra ubicada en la calle Padre Landini, que está entre el segundo y tercer anillo de la avenida Cristo Redentor. El número es 41, la oficina número 1. Para las personas que deseen algún asesoramiento, pueden apersonarse. Es una oficina de trabajo, una oficina que ve muchas materias. En mi caso está encargado del tema penal, el tema laboral y el tema familiar. Pero también tenemos abogados que están en el tema civil y otras materias. Mi número es el 346-620-50. El asesoramiento, la consulta es totalmente gratuita, ¿no? Sobre cualquier tema que deseen. Es obligación de todo profesional, ¿no? Hacer un aporte para la sociedad y nuestra oficina se precia de hacer eso. Entonces, invitar a la persona que quiera hacer alguna consulta totalmente gratuita, pueda personarse o pueda llamarnos, ¿no? Sin ningún compromiso, para que podamos, digamos, absorber sus dudas y que ella pueda tomar la decisión o mejor, el mejor camino, ¿no? Para poder llegar a donde ella quiere llegar, digamos, en buenas condiciones.